Las operaciones unitarias son áreas de un proceso. En este video se va a llevar a cabo la explicación de la destilación. La destilación es una operación unitaria que permite separar sistemas que estén formados por líquidos que posean un punto de ebullición diferente. Es una operación muy útil tanto para sistemas binarios, que son los que tienen dos componentes, o para sistemas multicomponentes, que serían aquellos que tienen más de dos componentes. La destilación puede realizarse por diversos métodos, pero dentro de ellos se distinguen dos. Estos son, la destilación flash y la destilación continua con reflujo. Ambos métodos se pueden realizar tanto en forma continua como por etapas. Esto va a depender obviamente del proceso que se tenga y del objetivo que se quiera lograr. La destilación flash se basa en la producción de vapor mediante la ebullición de la mezcla líquida que se desea separar y la condensación de los vapores, obviamente sin permitir que el líquido retorne a la columna del equipo de destilación. Como ya dijimos, también se le puede denominar destilación instantánea. La vaporización que se da es de una fracción muy definida del líquido, de tal manera que el vapor que se forma está en equilibrio con el líquido residual, separando así el vapor del líquido y condensando además ese vapor. En esta diapositiva se puede observar un diagrama de esta operación unitaria. La corriente que ingresa es del líquido que se desea separar y las corrientes que salen son de vapor que va al condensador y de líquido residual. La alimentación se hace por medio de una bomba. Una mezcla íntima de vapor y líquido entra en ese separador en el que permanece un tiempo suficiente para que se puedan separar las corrientes de vapor y de líquido. Debido al gran contacto que existe entre el líquido y este vapor antes de su separación, las corrientes que se separan están en equilibrio. La sustancia que se desea separar ingresa por la bomba A y pasa a través del calentador, que en el dibujo está indicado como B. Luego se reduce la presión en la válvula C y así se genera una mezcla de vapor y líquido que entra al separador mencionado como D. En este equipo se separan las fases y el vapor se libera a través de la línea E, que es una de las corrientes, y el líquido residual se libera a través de la línea G. Otra cosa que nos parece importante aclarar sobre la destilación flash es que para que se dé de una forma correcta, la temperatura y la presión dentro del tanque deben ser tal que se puedan conseguir dos componentes, un líquido y un vapor. Por eso es tan importante conocer con anticipación cuál es el punto de ebullición de los componentes que van a intervenir en el proceso y en qué condiciones se da ese fenómeno. Muchas veces, antes de introducir el líquido, se suele calentar para aumentar su presión y temperatura y de esta forma poder producir aquella división tan necesaria dentro del tanque a la presión y temperatura que se necesite. Destilación continua con reflujo. Este método es utilizado para llevar a cabo la preparación de soluciones en que todos los componentes son volátiles y que tienen diferentes puntos de ebullición. En el siguiente diagrama de destilación podemos observar a la torre de destilado que se compone por diversos platos. El plato por donde ingresa la alimentación se lo llama plato de alimentación. Todos los platos que se encuentran por encima del plato de alimentación constituyen la sección de rectificación, mientras que los platos que se encuentran por debajo del plato de alimentación componen la sección de agotamiento. El proceso consiste en el ingreso de una alimentación líquida a la torre, la cual descenderá por efecto de la gravedad hasta llegar
En función de la tasa, de la velocidad de calentamiento y del tiempo de residencia que esa biomasa está sometida a esa temperatura, podemos hablar de una pirólisis lenta o una pirólisis rápida. En un proceso de pirólisis lenta, el tiempo de calentamiento es muy largo y la velocidad a la que alcanza esa temperatura nombrada anteriormente es muy lenta. Este proceso de pirólisis lenta es lo que habitualmente se denomina la carbonización y tiene como objetivo obtener un biocombustible sólido cuyas propiedades están mejoradas respecto a la de la biomasa original. Esta tiene un mayor poder calorífico, una mayor durabilidad y una mejor combustibilidad. Por otro lado, en el caso de la pirólisis rápida, la velocidad a la que se alcanza la temperatura máxima es muy alta y el tiempo de retención del proceso es muy corto. El principal producto que se obtiene es un biocombustible líquido. El proceso de pirólisis consta de 3 etapas claramente diferenciadas. En esta primera etapa se produce una descomposición lenta con producción de pequeñas cantidades de agua, óxidos de carbono, hidrógeno y metano. Esto es consecuencia de la ruptura de enlaces debido a altas temperaturas a la que se lleva el proceso y consecuencia también de la liberación de gases retenidos en el carbón. Esta segunda etapa se la conoce como descomposición térmica activa. La temperatura aumenta y se produce una fragmentación más profunda de la molécula de carbón con la formación de hidrocarburos condensables y alquitranes. Esta etapa comienza alrededor de los 360 grados centígrados y finaliza cuando se han alcanzado temperaturas alrededor de los 560 grados centígrados aproximadamente. La última etapa, que transcurre a temperaturas superiores a 600 grados centígrados, se caracteriza por la eliminación gradual de hidrógeno y de otros heteroátomos. Bueno, algunos factores que influyen en la pirólisis. Durante el proceso, la cantidad de componentes, tanto líquidos como gaseosos, puede variar desde un 25 a un 70% en peso aproximadamente. Esta cantidad depende de la temperatura y velocidad de calentamiento. El carbón sufre una gran variedad de cambios físicos como químicos, cuando se incrementa la temperatura desde el ambiente hasta la final en la última fase, 1000 grados centígrados aproximadamente. Si la temperatura de reacción es demasiado baja, las reacciones de descomposición no se producirán con la extensión de vida y la obtención de gases y alquitranes será incompleta, y por lo tanto el rendimiento en estos productos será bajo. A temperaturas de reacción alta se producirán rupturas térmicas de los alquitranes y será por lo tanto pequeño el rendimiento en líquidos. Como resultado de la investigación de los diferentes métodos de destilación, es posible concluir que son de gran importancia y utilidad para las actividades industriales. La destilación cumple un papel fundamental en innumerables procesos industriales y semi-industriales. También es importante resaltar que cada destilador y tipo de destilación se puede acondicionar de acuerdo a la de mezcla y los objetivos que se quieren lograr. En este caso, detalladamente se describió la destilación flash, la destilación continua por reflujo y el proceso de pirólisis. Muchas gracias.